Un saludo. A continuación vamos a ver un poco la aproximación que se ha hecho a los retos. En este caso se busca suplir información para el ejercicio o los retos relacionados con residuos sólidos, reconocer un poco cuáles son esos residuos, cuáles son esos procesos de educación que permiten o que se están realizando en el municipio de Medellín en cuanto a residuos sólidos y cuáles son esas tecnologías 4.0 que finalmente complementan todo este manejo de residuos sólidos. La presentación está definida de la siguiente manera. Se hace una tipificación de los residuos, se reconoce el proceso de recolección de Medellín, el modelo de gestión de residuos, cuál es ese fomento y cultura dentro de la ciudad, la educación ciudadana en cuanto a residuos sólidos, se reconoce el plan de gestión integral de residuos sólidos, el sistema de información ambiental de Medellín, el CIDEAM, los comités medioambientales, el plan de acción climático 2020-2050, algunas buenas prácticas del manejo de residuos dentro de la Unión Europea, dentro de las Naciones Unidas, esos pilares de la industria 4.0, cómo estos pilares están complementando el tema de gestión ambiental y los retos de la gestión ambiental y su sostenibilidad. Además se muestran esos anexos en cuanto a los indicadores del plan de desarrollo y el plan de gestión integral, los comités interinstitucionales de educación ambiental, algunas buenas prácticas definidas dentro de WIMPOL, buenas prácticas de Worldwide Cities y las referencias. Entonces se detalla a continuación cada uno de esos tipos de residuos. Se reconocen los residuos orgánicos, ordinarios, reciclables, postconsumo, especiales, voluminosos y residuos peligrosos. Entonces se hace un detalle de cada uno. Entonces a continuación residuos orgánicos, residuos ordinarios, residuos reciclables, residuos postconsumo, residuos especiales o voluminosos y residuos peligrosos. Se detalla cómo es el proceso de recolección dentro de la ciudad a través de la empresa Envarias, del grupo EPM, las recomendaciones que dan ellos en el manejo de residuos, en estos 8 puntos, 7 puntos, cómo es ese modelo de gestión de residuos dentro de la ciudad, donde se detallan los puntos naranja, están repartidos en todo el área, en toda la ciudad de Medellín, cómo se hace esa ruta de aprovechamiento que se define como ruta recicla, cómo es el sistema de contenedores de residuos, algunos beneficios, los sistemas soterrados de residuos, algunos beneficios y algunas cifras generalmente en varias. Se reconocen que el proceso atiende a 864.000 usuarios entre hogares y establecimientos. Se cuenta con 182 equipos de operación de recolección, 46 de ellos a gas vehicular, 287 conductores, 481 tripulantes, 986 operarios de barrido, donde se hace una recolección de residuos sólidos diaria de 1.900 toneladas y se hace 1,5 millones de kilómetros de barrido al año. También se tienen procesos de fomento y cultura, en este caso, por ejemplo, una convocatoria de estímulos de la cultura ciudadana, el sello naranja para reconocer a esas empresas que tienen ese compromiso por el reciclaje. A la fecha se han reconocido 15 entidades donde se han reconocido el aprovechamiento de 598 toneladas de residuos a 2020. También algún tema de educación ciudadana, pues esta estrategia de comunicación de Linda Calle y Pepe, aulas ciudadanas primavera que se encuentran dentro de ciertos territorios, especialmente en las uvas de EPM, donde se dan estas aulas, donde se dan espacios pues, de fomento y cultura al ciudadano. Jornadas de sensibilización a la ciudadanía, algunas cartillas, por ejemplo, para el manejo de residuos, cartilla cultural ciudadana de aseo y guía para la adecuada gestión de residuos sólidos en Medellín. Se reconoce el nuevo Código Flores que empezó a regir a partir de este año, 1 de enero del 2021, donde se reconoce ahora 3 canecas que van a facilitar esa separación, blanco, negro y verde. Se identifica esta certificación por parte de la alcaldía del centro administrativo municipal, donde se obtuvo el sistema de gestión de basura cero, categoría oro del Incontec, donde se alcanzó un puntaje del 96.9%.
Se reconoce también ese plan de gestión integral de residuos sólidos, donde podemos detallar 15 programas, 17 proyectos y 121 actividades de todo el plan de gestión integral. Algunos de estos programas se detallan a continuación. Esto hace parte también del Sistema de Información Ambiental de Medellín, una página definida completamente para todo este tema. Se hace detalle de la organización, se reconocen algunos comités temáticos institucionales, donde finalmente se trabajan ciertas temáticas muy puntuales, por ejemplo, protección de la biodiversidad de ecosistemas estratégicos de Medellín, gestión integral de residuos sólidos, el que nos convoca en esta oportunidad, recurso hídrico, educación ambiental, entre otros. Algunas de las entidades participantes en todos estos comités, el CIDEAM, que finalmente son los comités técnicos institucionales de educación ambiental municipal, que es finalmente esa gran estrategia en las entidades y en los territorios para finalmente dar esa educación ambiental a la ciudadanía. A la fecha en Antioquia se reconocen 80 de estos comités en los diferentes municipios. También se muestra el plan de acción climático que hace parte pues, de esta estructura y de las directrices relacionadas con ese 40 CIVIS, donde se complementa todo ese plan de acción para el cambio climático y cuáles son esas acciones que tiene la ciudad en cuanto a este tema. Se reconocen por parte de la WIMPOL en el marco pues, europeo algunas herramientas y políticas innovadoras de gestión. Entonces aquí se identifican 27 proyectos relacionados con temas de residuos sólidos y una buena gestión y unas buenas prácticas que pueden ser ejemplo dentro de este ejercicio. También se reconocen algunas buenas prácticas y herramientas, el de Waste Wise Cities, donde se reconocen cursos, herramientas, guías, webinar, entrenamiento, buenas prácticas, información, todo relacionado con el tema del manejo de recursos sólidos. Se detalla cuáles son esos compromisos de la ciudad, quien está dentro de este programa, y también se reconocen algunas buenas prácticas, en este caso 24, que complementan pues como toda la información. Ya nos adentramos un poquito al tema de Industrias 4.0. En el Boston Consulting Group definen estas 9 categorías. Dentro del tema de residuos sólidos solamente vamos a ver 8 y lo vamos a ver desde dos aspectos. Aquí se clarifica un poco cuáles son esas variables de desempeño ambiental en utilización de agua, material, energía, desperdicio y emisiones, y la dimensión ambiental, entonces recursos naturales, cumplimiento, energía, materiales y residuos y emisiones. ¿Cuáles son esas diferentes variables en cada uno? Se reconoce entonces dentro del tema de gestión ambiental 4.0 8 de esos 9 pilares. El único que no está en la integración vertical o horizontal, y aquí se enfoca más en el tema tecnológico, entonces se habla de cada uno de sus aspectos. Entonces, en esas tecnologías 4.0 se identifica sistemas ciberfísicos, fabricación en la nube, análisis de Big Data, realidad aumentada, sensores inteligentes, detección de ubicación, Internet de las cosas industriales y fabricación aditiva. Se hace o se reconoce también esos retos para la gestión ambiental de sostenibilidad en cada uno de esos ejes. Entonces aquí podemos ver cuáles son los retos principales. Por ejemplo, detección de ubicación. Uno de los retos es estar conectado a los sistemas en tiempo real. Si vemos el tema de fabricación aditiva, es considerar la necesidad de resistencia del material a utilizar en la fabricación del producto, entre otros. Entonces, esos son los retos actuales en cuanto a las tecnologías 4.0 y al tema de gestión ambiental y manejo de recursos sólidos. Por cada uno, finalmente, se hace una definición en detalle de lo que serían sistemas ciberfísicos, fabricación en la nube, análisis del Big Data, realidad aumentada, sensores inteligentes, detección de ubicación, Internet de las cosas industriales y fabricación aditiva. Finalmente, como anexo, se dan indicadores del plan de gestión integral de residuos sólidos. Entonces, estos son los objetivos que se plantea dentro de ese plan que pueden facilitar pues, la construcción de soluciones y retos en cuanto a esto. Se reconocen los comités interinstitucionales en los 80 municipios de Antioquia,
y finalmente el acuerdo o el decreto que lo creó, se reconocen esas 27 prácticas del proyecto WIMPOL y se reconocen las 24 buenas prácticas de Naciones Unidas en cuanto al manejo de residuos sólidos y todas las fuentes de información que se utilizaban para la construcción de esta información. Entonces así complementamos este tema de retos y especialmente este capítulo va dedicado al tema de residuos sólidos. Muchas gracias.